Estaba muerto. Y Jesús me miró directamente al alma y dijo, el tsunami está llegando. Este es el último momento antes de que las ciudades desaparezcan. Sé cómo suena eso, pero te prometo que no estoy aquí para impresionar a nadie ni para sentar las bases, porque el tsunami del que Dios está hablando ya está empezando a ocurrir y no tenemos mucho tiempo. Me ha advertido tu ciudad, tu familia. En el mensaje de hoy compartiré todo lo que me ha mostrado, las visiones, los nombres de las ciudades, las razones espirituales detrás del temblor, lo más importante, lo que debes hacer ahora mismo. Comentar amén y hazme saber desde dónde estás viendo para que pueda orar por ti antes de que sea demasiado tarde. Soy Warrenal, Pastor Warren de 67 años. Durante 40 años he servido en esta pequeña pero amorosa iglesia, justo en el océano, en un tranquilo pueblo costero de California. Creía haber vivido una vida plena, íntegra y sin remordimientos. Hasta esa noche cayó una lluvia ligera, más bien una niebla que un aguacero. Acababa de terminar mi servicio eclesiástico del fin de semana y empezaba a tomar el atajo a casa. Un camino familiar que había tomado 1000 veces serpenteando a lo largo de los acantilados con el océano rugiendo abajo. Pero esa noche el camino estaba más resbaladizo de lo normal, con charcos formándose en las rocas irregulares. Entonces todo sucedió tan rápido. Mi pie pisó un parche mojado, boom, y me resbalé. Extendí la mano, agarré la vieja valla de madera al borde, las astillas clavándose en mis palmas, pero no aguantó. Caí con fuerza. Mi cabeza golpeó el suelo rocoso con un golpe sordo y espantoso. El dolor estalló por todas partes. Mi visión se nubló. Todo giraba. Y entonces, extrañamente, el dolor desapareció como si ya no me perteneciera. Sentí una luz desde arriba. Pude ver cuerpo allí abajo yaciendo inmóvil en el suelo mojado bajo los faros cegadores de un coche que se acercaba. Supe en lo más profundo de mi ser que ese era el momento en que mi alma se liberaba. Todo se desvanecía, nebuloso, pero este tirón, fuerte, irresistible me estaba alejando de todo. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Fui atraído a este túnel. Al principio estaba completamente oscuro, solo una oscuridad profunda infinita, pero no era aterrador. Me sentí moviéndome más rápido, siendo arrastrado hacia ese diminuto punto de luz en la distancia. Y entonces, así sin más, el túnel desapareció. Estaba en algún lugar y supe, no con mis ojos ni con mi mente, sino con algo más profundo, algo en mi alma. Este era Jesús. Sin duda alguna era Él. Él no habló, sabes, ni un solo sonido físico, pero sus palabras resonaron en mi alma y lo primero que me dijo me hizo temblar. Las ciudades serán devoradas. La gente no tiene mucho tiempo. Debes regresar y advertir a mi pueblo inmediatamente. Las palabras me golpearon como un tren de carga. Devoradas. ¿Qué ciudades? Mi mente se aceleró. Intenté preguntar, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué ciudades? ¿Por qué ahora? Pero ninguna palabra salió. Era como si mis pensamientos fueran rechazados sin pronunciar, como si él ya los conociera y no estuviera listo para responder. Pero en lo profundo de sus ojos había una súplica de respuesta, arrepentimiento y una advertencia que también estaba llena de misericordia. Me sentí arrastrado por una maraña de amor y dolor, abrumado, dándome cuenta de cuánto anhelaba a cada uno de nosotros. Si la gente supiera, si tan solo pudieran ver lo que yo veo. Y entonces las escenas comenzaron a desarrollarse justo ante mis ojos. No, el tsunami de inmediato. No, el Señor me mostró la raíz más profunda de todo. Vi esas ciudades costeras donde había vivido y servido durante tanto tiempo. Estaban iluminadas con brillo, sabes, letreros de neón destellando por todas partes, música atronadora saliendo de los bares, bocinas de coches sonando sin parar. La gente simplemente se afanaba en la vida como si no hubiera un mañana atrapada en la prisa. Empecemos por los jóvenes.
Los vi en esas fiestas salvajes, bebidas en mano, riendo a carcajadas bajo luces estroboscópicas, cuerpos moviéndose al ritmo. Salían tambaleándose al amanecer con resaca, solo para volver a sumergirse en sus teléfonos, desplazándose sin fin por las redes sociales, persiguiendo me gusta y seguidores, viviendo esta vida virtual que no era real en absoluto. Se acostaban por una noche, perseguían emociones que se desvanecían por la mañana sin dirección, sin propósito, más allá del siguiente subidón. Era como si estuvieran adormecidos a cualquier cosa más profunda, ¿sabes? Sin pensar en sus almas, solo diversión fugaz. Selfies en la playa al atardecer, hasta sobrevivir su mejor vida, pero por dentro vacíos. Luego estaban los adultos enterrados en sus rutinas. Padres en traje pegados a las laptops en oficinas de rascacielos con vistas al océano, trabajando sin descanso por el próximo ascenso, acumulando dinero en cuentas bancarias que nunca parecían lo suficientemente llenas. Madres haciendo malabares con sus carreras y sus hijos, pero en realidad el tiempo en familia se les escapaba. Cenas interrumpidas por correos electrónicos del trabajo, fines de semana perdidos por las horas extras. Vi a este tipo de personas exitosas, ¿sabes? Conduciendo coches de lujo como BMW por la Pacific Coast Highway, viviendo en mansiones frente al mar con vistas al océano, pero sus ojos estaban vacíos. Brindaban por los tratos cerrados. Se daban palmadas en la espalda por escalar la escalera, pero ¿a qué costo? Matrimonios desmoronándose, hijos con problemas de conducta y ese vacío persistente que llenaban con más cosas. Vacaciones en Hawái, gadgets, cualquier cosa para distraerse del vacío. Lo espiritual olvidado. Oración, quizás en Semana Santa, si se molestaban en aparecer. Y las iglesias, ay Dios mío, estaban allí solas, casi olvidadas. Esa pequeña aguja asomándose entre los rascacielos y los centros comerciales. Campanas sonando los domingos por la mañana, pero ahogadas por el rugido del tráfico, el parloteo de las multitudes del brunch en cafés de moda, bancos medio vacíos, gente que prefería ir a surfear o quedarse dormida que reunirse para el culto. Era como si la llamada a la fe se hubiera perdido en el ruido de la ciudad, pasada por alto, irrelevante. Al ver todo esto, estaba aturdido, golpeado por una ola de comprensión que me dolió profundamente. Yo caminaba por esas calles todos los días, predicaba en esa iglesia, pero no lo había visto realmente. La apatía, la ceguera espiritual mirándome a la cara. Claro, había notado la disminución de la asistencia, la forma en que la gente rechazaba las invitaciones al estudio bíblico con un estoy demasiado ocupado. Pero ahora estaba dolorosamente claro que todos habíamos estado a la deriva. Yo incluido complaciente en mis rutinas, pensando que mis sermones eran suficientes. Pero la sociedad, nosotros estábamos dormidos al volante, ajenos a la tormenta que se avecinaba. No eran solo ellos. Era yo también. Y esa verdad me escoció como sal en una herida. Vi cómo el Señor ya había enviado tantas señales, ¿sabes? Esos pequeños terremotos que sacudían las ventanas, pero no causaban mucho daño. La gente los encogía de hombros como si fueran cosas normales de California. Sequías que se prolongaban más de lo habitual, embalses bajando de nivel. Pero la gente seguía regando sus céspedes, culpando al cambio climático sin pensarlo dos veces. Tormentas más grandes que antes, olas rompiendo más arriba en la orilla. Sin embargo, todo era natural, nada de qué preocuparse. Luego estaban los profetas, los de verdad, como pastores fieles predicando fuego y azufre, advirtiendo del juicio si no regresábamos. Pero se burlaban de ellos, los llamaban extremistas, reliquias anticuadas en un mundo moderno. Ponte al día, decía la gente poniendo los ojos en blanco. Vi a la gente reírse de la idea del juicio por completo, tratándola como cuentos de hadas de la Biblia de la abuela. Dios es demasiado amoroso para eso. Se reían mientras tomaban cervezas artesanales en la hora feliz. Oh, eso es solo tácticas de miedo.
Sermones sobre el arrepentimiento desechados como charla anticuada sobre el fin de los tiempos. Tonterías conspirativas. Sellaron sus corazones, ¿sabes? Barricando la puerta contra cualquier susurro de eternidad. Agendas ocupadas llenas de reuniones, sesiones de gimnasio, maratones de Netflix, cualquier cosa para ahogar esa voz interior, esa inquietud que tiraba de su conciencia a altas horas de la noche. Un mal sueño sobre una pérdida. Quítatelo de encima con una juerga de compras. Una noticia sobre desastres en otro lugar. Cambia de canal. La palabra de Dios llamando. Ignórala. Sube la música. Persigue la siguiente distracción. No hay espacio para la reflexión. Para esa voz apacible y delicada que los llamaba a casa, me destrozó. Ese dolor golpeó más fuerte que antes. Sentí una punzada aguda de arrepentimiento, avergonzado porque había estado allí 2 veces cuando sentí ese empujón. Una advertencia sutil en mi espíritu durante momentos de quietud, pero la había apartado. Ahora no, Señor, pensaba, demasiado ocupado con la administración de la iglesia o las comodidades personales. Quizás un titular sobre el aumento del nivel del mar y oraba a medias, luego seguía adelante. Verlo todo expuesto, las señales ignoradas apilándose como facturas impagadas, fue desgarrador. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos, tan tercos? El dolor no era solo por ellos, era por todos nosotros, incluido yo, y me dejó preguntándome si aún había tiempo para cambiar o si la puerta ya se estaba cerrando de golpe. La visión cambió y así, sin más, la escena se transformó. El aire se volvió pesado, ¿sabes? Denso y quieto, de una manera espeluznante que inquietaba mi espíritu. Era demasiado silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Vi pájaros, gaviotas, pelícanos despegando en un frenesí, aleteando salvajemente sin dirección, solo puro pánico. Perros a lo largo del paseo marítimo ladraban corriendo hacia callejones o debajo de los bancos con el rabo entre las piernas. Incluso los cangrejos en la orilla se metieron en extraños escondites como si supieran algo que nosotros no, y entonces el océano empezó a retirarse lentamente al principio, luego más rápido, retrocediendo mucho, dejando expuesto este lecho marino agrietado y seco, peces debatiéndose indefensos, algas enredadas en rocas dentadas. Era antinatural, como si el mar estuviera huyendo. La gente lo notó, por supuesto. Multitudes se agolparon en la playa con los teléfonos en mano, tomando fotos y vídeos de esta extraña vista. «Mira esto», gritó un adolescente sonriendo, transmitiendo en vivo el agua que se retiraba a sus seguidores. Familias se acercaron, niños señalando estrellas demaradas, riendo como si fuera un espectáculo natural raro. Los turistas posaban para selfies con el lecho marino como telón de fondo, llamándolo una foto única en la vida. No tenían ni idea, ¿sabes?, tratándolo como un pequeño espectáculo divertido. Algunas personas mayores, quizás pescadores, se detuvieron entrecerrando los ojos hacia el horizonte, sintiendo algo extraño. Un tipo, curtido y bronceado, dejó caer su caja de aparejos y empezó a correr, gritando, «¡Salgan de aquí!». Pero la mayoría lo ignoró, demasiado absortos en el momento. Un suave estruendo comenzó débil al principio, como un tren lejano, haciéndose más fuerte, más extraño, nada como lo que habían oído. Un par de personas se quedaron inmóviles mirando al mar, pero ya era demasiado tarde para correr. Entonces, amigo, apareció en el horizonte. Una línea negra, pequeña al principio, apenas perceptible, pero creció rápidamente, engullendo el cielo. No era solo una ola, era una pared de agua completamente negra y altísima, de 50 pies de altura, quizás más, agitándose con barro, escombros, barcos astillados y trozos de edificios arrancados de otro lugar. El sonido, Dios mío, era como 1000 bestias rugiendo cargando a la vez. Un grito ensordecedor de agua desgarrando el aire, mezclado con este profundo estruendo que sacudía los huesos desde la tierra, como si la tierra misma estuviera gimiendo. No era una ola natural. Se sentía como algo desatado,
imparable, directamente de una pesadilla. El ánimo de la multitud cambió en un instante. Esas caras curiosas en la playa se convirtieron en puro horror. Los ojos se abrieron de par en par, las bocas se abrieron. La gente empezó a gritar tropezando hacia atrás, cayendo sobre las rocas y entre ellos. Los padres recogían a sus hijos, abrazándolos fuerte. Pero, ¿a dónde podían ir? La pared de agua se abalanzó más cerca, engullendo el horizonte, oscureciendo el sol. Vi a una joven con el teléfono aún en la mano, paralizada, su rostro pálido mientras se daba cuenta de lo que se avecinaba. Un hombre en traje de negocios con el maletín abandonado corrió hacia las dunas, pero sus piernas no pudieron superarla. El aire se sentía sofocante, como si la ola estuviera absorbiendo todo el oxígeno. Su enorme tamaño hacía que todos parecieran tan pequeños, tan frágiles, como hormigas ante una inundación. Quería gritar, advertirles, agarrarlos y ponerlos a salvo. Corran, busquen un terreno más alto. Acudan a Jesús ahora. Pero mi voz no existía, solo era un espectador en esta reproducción divina. Mi espíritu gritando en silencio. Las lágrimas corrían. Bueno, en realidad no, ya que no tenía ojos para llorar, pero el dolor estaba ahí. Esta tristeza ardiente inundando mi ser. ¿Por qué no pude intervenir? ¿Por qué mostrarme esto si no podía cambiarlo? Se sintió cruel. Sin embargo, sabía que era con un propósito, pero en ese momento la impotencia me aplastó, dejándome vulnerable y desesperado porque terminara. Y lo que más me desgarró, ¿sabes?, fue ver a esas almas desprevenidas. Gente inocente, niños demasiado pequeños para comprender quién es Dios, ancianos demasiado frágiles para huir, personas que nunca habían oído el Evangelio o aquellos que lo habían oído, pero lo desecharon como correo basura. Fueron arrastrados sin oportunidad de últimas palabras, sin una oración final en sus labios. Observé sus rostros cambiar de la sorpresa al terror puro, luego a este vacío en blanco, mientras la vida se les escapaba. Tomemos a esta pareja en una cita caminando de la mano por la playa al atardecer. Reían, se robaban besos, quizás hablaban de planes futuros, una boda, hijos algún día. Él señaló el agua que se retiraba extrañamente diciendo, «Oye, eso es genial», acercándola para una foto. Pero a medida que el estruendo crecía, sus ojos se abrieron de par en par. El agarre de su mano se tensó. Se dieron la vuelta para correr, pero la ola los golpeó derribándolos, sus cuerpos retorciéndose en la corriente, separados para siempre en ese caos. O este hombre mayor pescando como hacía cada fin de semana, con la caña en la mano, una nevera de cerveza a sus pies. Estaba jubilado, probablemente disfrutando de la vida sencilla, lanzando su sedal en el lecho marino, inusualmente expuesto. «¡Qué día tan raro!», pudo haber murmurado, recogiendo un pez que se debatía. Entonces el horizonte se oscureció y él se puso de pie lentamente, con las articulaciones crujiendo, entrecerrando los ojos. El pánico se apoderó de él demasiado tarde. Dejó caer todo cojeando hacia las dunas, pero sus piernas cedieron y el agua lo reclamó. Su sombrero flotando como el único rastro. Luego, una familia en un restaurante junto al mar, cenando, papá cortando un bistec, mamá bebiendo vino, niños coloreando menús con crayones. Charlaban sobre la escuela, planes de vacaciones, cosas normales. El camarero acababa de traer el postre cuando el suelo tembló. Miraron por la ventana viendo el agua retroceder, luego la línea negra ascendiendo. Papá saltó gritando, «Tenemos que irnos cargando al más pequeño». Corrieron hacia la puerta, pero la ola destrozó las paredes de cristal, inundando el lugar en segundos. Sillas volcadas, platos rotos, sus gritos perdidos en el rugido mientras la familia era arrastrada, manos extendiéndose inútilmente. El Señor lo dejó muy claro, mostrándome cada momento final con detalles agonizantes. No era la muerte en sí lo que más me asustaba, no el ahogamiento, el aplastamiento, sino morir sin conocer al Salvador,
sin relación con Jesús, sin seguridad de la eternidad. Sus espíritus flotaron brevemente, confundidos, perdidos antes de desvanecerse en lo que sea que esperaba a los desprevenidos. Se me grabó a fuego la brutal verdad. La muerte súbita puede golpear a cualquiera en cualquier momento, sin respeto por la edad, el estatus o los planes. Ejecutivos ricos en ICOs, personas sin hogar en los bancos, celebridades en yates, todos iguales en el agarre de esa ola. Esa escena me persigue hasta el día de hoy. ¿Sabes cómo ver una película de terror? Pero es real, grabado en mi alma. Y me pregunto si tú estuvieras allí en ese momento, ¿qué harías? Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es? A veces son esos momentos cotidianos los que nos gritan más fuerte para que despertemos. Cuando la ola finalmente se retiró, dejó tras de sí una escena de devastación total, difícil de comprender. El hedor golpeó primero este olor pesado ya pescado del mar mezclado con polvo y el sabor metálico de la sangre, colgando denso en el aire como una niebla de la que no podías escapar. Edificios que alguna vez se alzaron, ahora eran ruinas dentadas, medio enterradas en barro y escombros. Calles que había caminado 100 veces habían desaparecido, reemplazadas por cráteres llenos de piscinas de agua salada, escombros esparcidos como confeti del infierno, coches destrozados más allá del reconocimiento, árboles partidos como ramitas y cuerpos, oh Señor, cuerpos retorcidos en posturas antinaturales, algunos semisumergidos, otros arrastrados como madera a la deriva. Los sobrevivientes, ¿sabes?, no eran las personas que recordaba de los picnics de la iglesia o las ferias del pueblo. Eran cascarones de sí mismos, con ojos vacíos y salvajes, impulsados por este instinto crudo de sobrevivir. Los observé hurgar entre los escombros, buscando cualquier cosa, una botella de agua aquí, un paquete arrugado de galletas allí, gruñendo como animales si alguien se acercaba demasiado. Los saqueadores surgieron rápidamente, formando grupos en el caos, irrumpiendo en lo que quedaba de tiendas y casas. Pateaban puertas de farmacias inundadas, agarrando analgésicos, vendas, lo que pudieran meter en bolsas, sin importar si pertenecía a un vecino o a un amigo. Vi a un tipo cubierto de limo revolver una tienda de conveniencia colapsada, guardando barras de chocolate y refrescos mientras pasaba por encima de la súplica de ayuda de una mujer atrapada. Otros asaltaron los lugares de lujo, esas boutiques junto a la playa, arrancando joyas de las vitrinas, aparatos electrónicos de los estantes, justificándolo como supervivencia. Pero no era solo necesidad, era la codicia entrando en acción. Este lado feo burbujeando cuando las reglas de la sociedad se desvanecieron. Las peleas estallaron por cosas estúpidas, como una simple linterna o una manta. Dos hombres, probablemente extraños antes, se atacaron con los puños y tablas rotas por un galón de agua rodando en el fango. La sangre salpicó. Gruñidos y maldiciones llenaron el aire hasta que uno quedó inmóvil. El ganador se fue cojeando con su premio, sin remordimientos en sus ojos. Lo peor de todo fue la indiferencia ante el sufrimiento. La gente pasaba junto a los heridos, ignorando los gemidos de debajo de las pilas de hormigón. Una anciana con la pierna aplastada extendió una mano temblorosa susurrando por agua. Pero una joven pareja pasó deprisa con los ojos desviados acerrando su comida recolectada como si fuera oro. Personas al borde de la muerte, jadeando, desangrándose, no recibieron consuelo ni últimas palabras de amabilidad. Era cada uno por sí mismo. La compasión se ahogó en la inundación. Me sentí enfermo, este nudo en mi espíritu retorciéndose más fuerte, dándome cuenta de cuán delgada es la capa de civilización en realidad. Un desastre. Y nos reducimos a sombras desesperadas y egoístas, arrastrándonos entre las ruinas. Lo que más me destrozó el corazón, ¿sabes? Fueron las maldiciones. Tantos sobrevivientes miraban al cielo con los rostros contraídos de rabia, gritando a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Gritaban con los puños temblando, las lágrimas mezclándose con la mugre en sus mejillas. Pero el Señor me mostró la verdad.
Claro, como el agua, habían ignorado sus advertencias una y otra vez. Esos pequeños temblores, las mareas crecientes, los sermones que clamaban por el arrepentimiento, se habían reído de ellos. Habían elegido el pecado sobre la salvación, persiguiendo fiestas y ganancias en su lugar. Ahora lo culpaban a él por las consecuencias de sus propias elecciones. Su apatía invitando a este juicio. No entendían que sus corazones endurecidos eran la verdadera causa, alejándose de la gracia como si nada. Era ceguera espiritual pura y simple. Esta ignorancia de las consecuencias del pecado. La gente que había vivido de fiesta ignorando el Evangelio, ahora se enfrentaba a los escombros sin entender por qué. Pensaban que la fe era opcional, un pasatiempo de domingo, sin darse cuenta de que cada rebelión se apilaba como leña para un fuego. El Señor reveló cómo sus búsquedas, la codicia, la lujuria, el orgullo habían erosionado sus almas, dejándolos vacíos cuando la crisis golpeó. Sin fundamento en Cristo, no había ancla en la tormenta. Maldijeron porque no podían ver la misericordia en las advertencias, el amor detrás de los llamados a regresar. Era como ver a gente con los ojos vendados tropezar por un acantilado, culpando al suelo por la caída. Ver esta tristeza me abrumó. Esta piedad infinita por su ceguera. No era ira lo que me invadía en absoluto. Solo una profunda compasión, porque realmente no sabían lo que hacían. Vi destellos de rostros, personas en las que me había volcado, revisando sus teléfonos en los bancos, sus mentes en otra parte, sus corazones fijos en el después. Dolió, ¿sabes? Porque yo también lo había hecho, apurando las oraciones para pasar a la siguiente tarea. Envié señales, continuó, pero se burlaron de ellas. Pequeños temblores sacudieron la costa. Noticias sobre el aumento del nivel del mar. Incendios forestales devorando laderas. La gente se encogió de hombros, lo llamó caprichos de la naturaleza o cambio climático. Pastores como yo, predicando el arrepentimiento, fueron tildados de fanáticos. Nuestras advertencias fueron desechadas como tonterías anticuadas. Vi a un tipo en un café de playa riéndose de un podcast que se burlaba de los predicadores del apocalipsis mientras una advertencia de tormenta parpadeaba en la televisión detrás de él. Ignoraron incluso sus conciencias, esos empujones silenciosos a las 2 de la madrugada. Estoy viviendo bien. ¿Es esto suficiente? Fueron ahogados por otra bebida, otra distracción. Las señales de Dios estaban por todas partes, pero eligieron verlas como ruido, no como señales. Llamé a sus corazones, dijo, pero sus casas estaban llenas de música y diversiones. Él quería entrar para construir una conexión real, pero sus almas estaban barricadas con placeres mundanos. Lo vi. La gente subiendo el volumen de las listas de reproducción, persiguiendo tendencias, llenando cada segundo con ruido para no escuchar esa voz apacible y delicada. Una madre deslizando Instagram mientras sus hijos pedían atención. Un hombre de negocios actualizando aplicaciones bursátiles en lugar de reflexionar sobre el propósito de su vida, cerraron la puerta al Evangelio, demasiado absortos en alegrías fugaces para dejar entrar la eternidad. No es que Dios dejara de llamar. Ellos dejaron de responder eligiendo placeres temporales sobre aquel que les daría la eternidad. Esa verdad me golpeó con fuerza. Una reprensión llena de amor que quemaba y confortaba a la vez. Sentí su dolor, no solo por los perdidos, sino por las oportunidades perdidas, años de invitaciones ignoradas, advertencias desechadas. No era su ira lo que sentía, sino su anhelo. Un amor tan profundo que le dolía su regreso. Había predicado sobre esto, claro, pero verlo a través de sus ojos fue como si mi propia complacencia quedara expuesta. Esas veces que me había conformado con sermones fáciles en lugar de despertar almas. Mi espíritu lloró por ellos, por mí, por todos nosotros que habíamos perdido el rumbo. Entonces él lo dejó claro, algo que no había comprendido del todo cuando estaba vivo. Ese tsunami físico era solo una sombra, un símbolo de algo más grande, una limpieza espiritual que se avecina.
Me mostró destellos de otros tsunamis. No solo agua, sino olas rompiendo a través de las vidas de las personas, enfermedades repentinas, robando el aliento de la noche a la mañana, pérdidas de empleo borrando ahorros, traiciones familiares rompiendo corazones a mayor escala, economías tambaleándose, gobiernos desmoronándose, sociedades desintegrándose en división y oscuridad, pecado expuesto, mentiras desenmascaradas, decadencia moral carcomiendo como el óxido. Estas no eran aleatorias, eran llamadas de atención que ponían a prueba la fe, sacudiendo los cimientos. La ola física que vi era una imagen de esta inundación espiritual, una purga de lo que está roto en nosotros, destinada a hacernos regresar a él. Y entonces habló de su regreso, el tsunami definitivo. Nadie escapa. Mi día se acerca, dijo, no con regocijo, sino con urgencia, como una súplica final. No se trataba solo de algún apocalipsis lejano, se trataba de estar listos ahora, hoy, para cualquier tormenta física o espiritual que llegue. Vi destellos de personas sorprendidas no solo por el agua, sino por las pruebas de la vida, su fe no probada, sus almas sin rumbo. El mensaje era claro. Tenemos que estar listos. No con búnkeres o cuentas bancarias, sino con corazones anclados en él. No se trata de esquivar la ola, se trata de mantenerse firmes en Cristo cuando golpea. Justo entonces quise gritarle al mundo, despierten. El tsunami se acerca. No solo el agua, sino la inundación espiritual que todos enfrentamos. Si estas palabras te están llegando, si estás viendo señales de tu propio tsunami a tu alrededor, quizás una lucha, una duda, un empujón, deja un amén en los comentarios abajo. Es nuestra manera de decirse adiós juntos ahora mismo. Entonces el Señor me dio una orden clara como una campana resonando en mi alma. Él dijo, regresa a la simplicidad del Evangelio. No a la teología complicada ni a los debates interminables, ¿sabes?, sino a lo crudo, lo real. Amor, arrepentimiento, fe pura. Me llamó para advertir a su pueblo, para despertarlos antes de que sea demasiado tarde. Lo expuso claramente. Arrepiéntanse de sus pecados, dijo. Busquen mi perdón y perdonen a otros. La amargura, el odio, eso matará tu alma más rápido que cualquier ola. Vi destellos de rencores que había visto en mi iglesia, gente aferrada a viejas heridas, negándose a soltar sus corazones endureciéndose. Insto, vivan en la luz. Apártense de la oscuridad del pecado. Déjenme brillar a través de su vida. Eso significaba alejarse de las sombras, el chisme, la codicia, esos pequeños compromisos que todos hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo. No acumulen riquezas terrenales, continuó. Acumulen fe, almacén tesoros eternos. No se trata de lo que poseen, es de quienes son en mí. Pensé en las mansiones a lo largo de la costa, la gente persiguiendo cuentas bancarias más grandes solo para sentirse vacía. En cambio, señaló lo que perdura, la confianza en él, los actos de bondad, un corazón anclado en la eternidad. Enseñen a sus hijos y nietos a orar, dijo, a leer mi palabra, a escuchar mi voz. No dejen que se pierdan en el ruido de este mundo. Vi padres demasiado ocupados para las oraciones antes de acostarse. Niños pegados a las pantallas en lugar de las escrituras, a la deriva sin una guía. Entonces vino su promesa firme y segura. Cuando escuchen el rugido del mar, no teman. Permanezcan en mí. No era una garantía de seguridad física, sino una más profunda. Paz espiritual. Salvación para aquellos arraigados en él. No importa la tormenta, él los mantendría firmes. Esa promesa ardía en mí, un salvavidas para compartir con un mundo que se tambalea al borde. No se trataba de evitar problemas, se trataba de mantenerse firme en su gracia, inquebrantable ante lo que se avecina. Y así, sin más, me sentí arrastrado de vuelta, como una banda elástica que vuelve a su lugar. Me desperté jadeando en la UCI. El agudo escozor del antiséptico golpeando mi nariz, las máquinas pitando como locas.
Baby y esas luces fluorescentes intensas cegándome. Enfermeras y médicos gritaban. ¡Abuel! Sus voces resonaban frenéticas diciendo que mi corazón se había detenido durante 7 minutos enteros. Un milagro médico, seguían murmurando, revisando monitores, garabateando notas. Pero yo lo sabía mejor. Esto no era obra de la medicina, era la gracia de Dios, pura y simple, tirándome de vuelta con un propósito. Como Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Sentí ese mismo dolor por los perdidos, los engañados, vagando sin luz. Les había predicado algunos de estos rostros, pero ahora vi cuán superficiales habían sido mis palabras, cómo había dejado que la comodidad amortiguara la urgencia. Las lágrimas habrían fluido si pudiera llorar. Este profundo dolor por las almas a la deriva, maldiciendo al mismo que anhelaba salvarlas. Si tan solo hubieran escuchado. Si tan solo. Entonces, justo en medio de esa oscura imagen, un rayo de luz se abrió paso. El Señor me mostró un pequeño grupo de personas. No estaban en pánico, no tenían miedo en absoluto. Sus rostros no mostraban confusión, solo esta extraña paz, una calma difícil de creer en medio de una inundación tan masiva. Los vi orando en silencio, consolando suavemente a la gente a su alrededor, compartiendo lo poco que tenían. Un sorbo de agua, un trozo de tela rota para una venda, incluso solo una palabra amable o un abrazo. Estas personas no se habían preparado acumulando alimentos enlatados o construyendo búnkeres en sus patios traseros. No. Su preparación se trataba de construyéndola como un tesoro que ninguna ola podría llevarse. Habían pasado sus días en oración. No solo oraciones rápidas antes de acostarse, sino tiempo real de rodillas, hablando con Dios como un amigo, escuchando su voz en el silencio. Se adentraron en la Biblia, no solo la hojeaban, sino que la estudiaban profundamente, dejando que esas palabras moldearan sus vidas, memorizando versículos que se les pegaban como pegamento durante los momentos difíciles. Vivieron el amor, ¿sabes?, ayudando a los vecinos sin esperar nada a cambio, perdonando heridas a las que la mayoría se aferraría. Y compartieron el Evangelio hablando de Jesús a sus amigos mientras tomaban café, invitando a extraños a la iglesia, no presionando, sino con un cuidado genuino. No se trataba de ser perfectos. Se trataba de pasos consistentes día a día, eligiendo a Dios sobre las distracciones del mundo, sin kits de supervivencia sofisticados, solo corazones alineados con Él. Lo que me impactó fue su humildad, sin alardes, sin actitudes de te lo dije. No creían que fueran mejores o más fuertes por sí mismos. Todo se trataba de confiar en la guía de Dios, apoyarse en su fuerza, no en la suya. Vi a una mujer empapada y magullada, arrodillada en el barro, con los ojos cerrados en oración, mientras otros a su alrededor se volvían locos. No dependía de su inteligencia o sus músculos. Estaba rendida, susurrando, hágase tu voluntad. Un hombre cercano, quizás un padre, compartió su última barra energética con un niño que no conocía, diciendo algo como Dios provee. Se movían con propósito, pero sin frenesí, ayudando a sacar a alguien de los escombros, ofreciendo un hombro para llorar. Era como si supieran en lo más profundo de su ser que pasara lo que pasara estaban en sus manos. Sin fariseísmo, solo una tranquila confianza en aquel que había preparado sus espíritus mucho antes de que el agua subiera. Verlos en medio de los restos fue un faro que mostraba que la verdadera preparación no se trata de burlar el desastre. Se trata de un alma arraigada en Cristo, humilde y abierta a su guía en cada paso. Y entonces vi lo que les pasó a estas personas. Algunos de ellos sobrevivieron milagrosamente de formas que desafiaban la lógica. Fueron encontrados aferrados a escombros flotantes, una puerta de una casa, un trozo de techo flotando después, rescatados por extraños en barcos helicópteros zumbando por encima. No estaban gravemente heridos, quizás algunos rasguños, pero sus espíritus estaban firmes como rocas, llenos de esperanza, ya hablando de reconstruir, de la fidelidad de Dios, incluso en el desorden. Pero para otros,
Incluso mientras sus cuerpos eran arrastrados por el torrente, fui testigo de algo glorioso. Amigo, vi ángeles vestidos con túnicas blancas deslumbrantes que brillaban como nieve recién caída bajo la luz del sol. Aparecieron de la nada, atrapando suavemente las almas de esos fieles. Sin gritos, sin lucha, solo paz. Una sonrisa de satisfacción en sus rostros mientras sus espíritus se liberaban del caos. Esos ángeles, Dios mío, había algo más irradiando luz que atravesaba la oscuridad. No áspera, sino cálida, como un amanecer después de una larga noche. Se movían con una gracia solemne, majestuosos, pero tiernos. Sus formas perfectas, casi demasiado hermosas para las palabras, alas plegadas, pero brillando con un resplandor de otro mundo. Pude sentir su presencia santa y poderosa como guardianes enviados directamente desde la sala del trono. Un ángel se cernía sobre un creyente que se ahogaba, extendiendo una mano que brillaba, y el alma se elevó, dejando el cuerpo atrás sin dolor. Otro grupo rodeó a una familia atrapada bajo los escombros. Sus voces como un coro que zumbaba suavemente, facilitando la transición, envolviendo a los espíritus que partían en consuelo. No era aterrador, era triunfal. Estos seres celestiales escoltándolos a casa con dignidad y alegría. Al principio me quedé aturdido, mi espíritu congelado en asombro. Pero luego se abrió de golpe esta inundación de esperanza, confirmando todo lo que había predicado, pero nunca había comprendido del todo. La muerte no era el final, no para ellos. Pérdida física, sí, pero la preparación espiritual desbloqueó la vida eterna, vibrante y real. Fue un giro enorme en mis emociones justo allí. El horror de todas esas muertes que acababa de ver se invirtió reemplazado por la alegría, por esta paz serena para las almas salvadas. No más miedo, solo celebración. Su fidelidad recompensada. Cuerpos desaparecidos, pero espíritus elevándose hacia la gloria me impactó mucho. Esa es la promesa, la verdadera victoria. Me sentí más ligero, reafirmado en la verdad, anhelando decirles a todos que con Jesús, incluso la peor tormenta conduce a ese tipo de bienvenida. Y entonces Jesús apareció de nuevo, más claro que nunca. Su luz me envolvió como un cálido abrazo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, sonando con una verdad innegable. Él dijo, no fue la ola lo que los mató. No fue el agua lo que los engulló. Fue su falta de preparación lo que se los llevó. ¿Sabes? No fue una voz de ira, no un juicio ardiente resonando. No fue la voz de un amor herido, tierno, pero cargado de tristeza, como un padre lamentándose por hijos que se han alejado demasiado de casa. Me lo explicó detallando lo que realmente significaba la falta de preparación. Los llamé, dijo, pero muchos estaban demasiado ocupados. ¿Ocupados con qué? Trabajo. Siempre persiguiendo el próximo cheque, subiendo la escalera. Abogados en rascacielos, baristas afanándose por las propinas, padres haciendo malabares con trabajos adicionales. El dinero dominaba sus días sin dejar espacio para el creador. Luego estaba el entretenimiento, desplazarse por las redes sociales, ver series compulsivamente, ir a clubes a lo largo del paseo marítimo. Decían, rezaré más tarde o la iglesia puede esperar hasta el próximo domingo. Siempre mañana, siempre posponiéndolo.